Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Maravillosa ponencia, Marca, que acabamos de tener, y ahora vamos con trabajadoras y trabajadores sociales investigadores que investigan y analizan el hoy para el futuro. Empezamos con una mesa de trabajo social en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajo social y sostenibilidad. La primera comunicación se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible, Mujeres y Sin Hogarismo, y es de Alba Galán San Antonio, trabajadora social, estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia. Cuando quieras, Bueno, Alba. ¿se escucha? Bueno, pues por introducir un poco, en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas elaboró los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 y con la que se comprometieron 193 países. Desde entonces se han hecho diferentes cumbres de los Objetivos del Desarrollo Sostenible donde se ha concluido que estos objetivos no se están cumpliendo las metas previstas. En concreto, por lo que respecta al primer objetivo, que es el fin de la pobreza, dicho fin está muy lejos de ser logrado, puesto que en Europa se estima que hay más de 71 millones de personas en situación de pobreza extrema. En España la cifra está alrededor de los 4,5 millones. Bueno, la exclusión social incluye más dimensiones, más allá de la dimensión económica, y entre estas se encuentra la vivienda. El sinhogarismo ha sido definido por FEANSA como las personas que se encuentran en situación de sin techo, sin vivienda, en situación de vivienda insegura y vivienda inadecuada. En España se estima que las personas en situación de sin hogar se encuentran entre los 25.000 y las 30.000 personas. En el caso de las mujeres sin hogar, estas presentan una doble vulnerabilidad, en primer lugar por las consecuencias que tienen no tener vivienda y situarse en situación de exclusión social, y a esto se añaden las desigualdades de género. Entre estas podemos destacar las desigualdades en el mercado laboral, la feminización de la pobreza o la violencia de género. Por eso es importante añadir la perspectiva de género a los estudios sobre sinhogarismo y exclusión social, y por ello el objetivo de esta investigación era estudiar la relación entre el sinhogarismo femenino y los objetivos del desarrollo sostenible. Para ello, dentro del marco metodológico, se realizó una revisión narrativa de la literatura, se introdujeron los diferentes términos, las combinaciones en castellano y en inglés, en Dialnet, Web of Science, Scopus y Google Scholar. Se aceptaron aquellos artículos publicados con posterioridad a 2015, puesto que fue en esta fecha cuando se redactaron los objetivos y los ODS, y también se incluyó literatura gris, porque se consideró que para este tema de estudio podía aportar gran cantidad de información. Una vez identificados los artículos, se realizó una síntesis e interpretación de los mismos. En cuanto a los resultados, decir que son muy escasas las investigaciones que relacionen los fines de la Agenda 2030 con el sinhogarismo femenino. Sin embargo, sí que se han encontrado artículos que analizan, por un lado, la relación entre sinhogarismo y objetivos del desarrollo sostenible y, por otro, los ODS y el género. En cuanto al ODS y el sinhogarismo, la mención que se hace del derecho a la vivienda se realiza en la meta 11.1 del objetivo 11, que es, de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Sin embargo, un informe del año 2020 de la Fundación RISE señala que el sinhogarismo se puede relacionar con todos los objetivos, puesto que la carencia de un hogar dificulta el acceso a otros derechos como a la seguridad, al empleo, a la educación, a una alimentación e higiene adecuados, a la salud, entre muchos otros.
Se destaca la necesidad de hacer mención explícita al sinhogarismo en los ODS, ya que aquello que no se nombra corre el riesgo de quedar olvidado. Para ello será necesario un mayor consenso en la definición de sinhogarismo, así como hacer mayores esfuerzos por medir el sinhogarismo en los diferentes Estados miembros, cosa que no es tarea fácil. Además, los países comprometidos con los ODS deben establecer políticas de sinhogarismo y entre ellas se debe aumentar la oferta de viviendas sociales. En cuanto al ODS y el género, sí que es cierto que el género tiene un papel más importante en la agenda, puesto que constituye el ODS 5 y aparte se encuentra presente en otros ODS. No obstante, son bastantes las autoras que indican no ser suficiente, ya que las propias Naciones Unidas reconocen que los objetivos de la agenda no se podrán cumplir si no son igualmente efectivos para hombres y para mujeres. Por ello, se defiende la incorporación del mainstreaming de género, es decir, la incorporación de la perspectiva de género a todos los ODS, y también se denuncia la falta de datos desagregados por género, por lo que se propone la inclusión de más indicadores de género para ver cómo se están cumpliendo dichos objetivos. Entre estos indicadores deberían añadirse indicadores para medir la pobreza y el sinhogarismo femenino. También, una vez más, se resalta la necesidad de un compromiso político, pero también empresarial, para seguir avanzando por la igualdad de género desde el ámbito laboral hasta la prevención y atención a la violencia de género y también construir espacios y viviendas seguras para mujeres en situación de vulnerabilidad. Bueno, como conclusión es destacar que los ODS son muy ambiciosos, especialmente cuando se quieren erradicar problemas estructurales dentro de nuestro sistema socioeconómico. Sin embargo, son muy importantes porque no solo han puesto el tema sobre la mesa, sino que han instado a todos los países miembros a establecer medidas urgentes que nos permitan seguir avanzando. En el caso de las mujeres sin hogar, deben tener una mayor presencia en los ODS y necesitamos, como hemos dicho, un compromiso a nivel político del sector privado y también del tercer sector. Desde el trabajo social nos podemos constituir como una figura clave, puesto que podemos estar en contacto con mujeres en esta situación, observar sus necesidades, escuchar sus demandas y trasladarlas como, hacer un poco de presión política, ¿no? Como limitación del estudio se destaca la falta de investigaciones que hacen referencia al sinhogarismo femenino y a los ODS, lo cual ha dificultado el análisis. Y como propuestas para futuras investigaciones, podría estudiarse, sería interesante elaborar una guía de recomendaciones políticas para las mujeres en situación de sinhogarismo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alba. Además estaba muy nerviosa, decía, es que es mi primer congreso. ¿Y cuántos le quedan, no? ¿Cuántos le quedan? Gracias por tu investigación, por esta perspectiva de género y gracias por esa reflexión a los políticos, que además hoy los tenemos aquí y se lo tenemos que lanzar. Bueno, ahora presento la otra comunicación, las alianzas en la intervención comunitaria, un análisis para la visibilización de las promotoras de derechos humanos. Es de Ana Sales Ten y Tania Ruiz Gil y presenta Ana Sales de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un orgullo, Alba, que precedas a la profesora, pero bueno. Enhorabuena, cariño. La comunicación que hoy Tania, también estudiante nuestra en el doctorado de la Universidad de Valencia, y yo os presentamos, la verdad es que viene muy bien en este momento,
porque, como decía Malcolm, indagar en la teoría para reforzar la práctica, para visibilizar la intervención social en este contexto es muy importante. Efectivamente, el trabajo social como profesión y disciplina sirve al desarrollo humano mediante su adhesión a los principios que todos conocemos de justicia social, de cohesión, sin discriminación alguna. Y, en consecuencia, los y las trabajadoras sociales tenemos presencia en todos aquellos contextos en que se dé no solo una situación de necesidad, sino también en la que los problemas sociales sean limitantes al desarrollo de las comunidades en las que se circunscriben los problemas. Esperamos aportar un ejemplo de representación o que responda, conforme nos sugería Malcolm, a la práctica del trabajo social. Y lo hacemos también viendo a los ODS como una brújula, ¿no? Como un marco del que podemos hacernos servir los profesionales del trabajo social para orientar y reformar nuestra intervención, especialmente en aquellos contextos en los que se produce un vacío normativo y, en consecuencia, una vulneración de los derechos humanos. Considerábamos, pues, que este congreso es un marco idóneo para contribuir a la visibilización de situaciones en las que el trabajo social actúa velando por el cumplimiento de los mismos. El trabajo que presentamos está planteado como una investigación de carácter cualitativo que pone en valor las historias de vida de las personas promotoras de derechos humanos en territorios no seguros, como herramienta de indagación y análisis para la intervención, contribuyendo al desarrollo de la Agenda 2030 en torno a 3 ODS que se entrecruzan en todo momento en el proceso, no solo en el proceso de análisis, sino también en la intervención que deriva del mismo. El primero de ellos es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el ODS 16, y lo hace poniendo de manifiesto el trabajo que desarrollan las personas promotoras de derechos humanos en estos territorios. Personas que trabajan para conseguir una transformación democrática que permite empoderar a las comunidades mediante la mejora de las condiciones de vida a nivel social, político y económico, a la vez que promueven una convivencia más pacífica. Siguiendo en él, hacemos visible la persecución que sufren muchas personas promotoras por el hecho de defender en su territorio los derechos humanos. Ellos son objeto de ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, calumnias, entre otros. Una de las zonas más peligrosas para estas personas es América Latina. Informes de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja constatan que 3 de cada 4 asesinatos de promotores se produce en esta región. Y dentro de esta es Colombia quien se anda a la cabeza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que tras la firma del Acuerdo de Paz, los ataques violentos y mortales, particularmente los asesinatos de hombres y las agresiones sexuales a mujeres, han incrementado sostenidamente en el tiempo. Cabe referir que sus reivindicaciones reclaman derechos básicos como el acceso a una vivienda, a la salud, a la educación o simplemente a la propiedad de la tierra que trabajan. Parafraseando al Quijote, ya que estamos en su tierra, cambiar el mundo, amigo, no es una locura ni utopía, sino es justicia. Y es justicia social mantener una postura de apoyo y de visibilización al trabajo de estas personas y a lo que conlleva para sus vidas. Solo con la intención de contextualizar referiremos que para el periodo comprendido entre 2016 y el primer semestre de 2021 fueron asesinadas 752 personas en Colombia. Cerca del 87% eran hombres y el otro 14, 13 casi, sin embargo, eran mujeres. Pero la cuestión no es que haya más asesinatos de hombres que de mujeres. Las mujeres no pueden quedar relegadas en un segundo plano. Y es aquí cuando integramos el ODS 5, sobre igualdad de género, y no porque queramos equiparar el número de asesinatos de hombres al de mujeres, ni muchísimo menos.
sino porque las mujeres son víctimas de otras formas de agresión, asociadas a las amenazas, a la deshumanización de su persona, al castigo y a la violencia sexual, trasladando al cuerpo de la mujer un campo de batalla. Ante este contexto, cogen fuerza desde Europa los programas de acogida a promotoras y promotores de derechos humanos. Y aunque sí es cierto que se acogen hombres y algunas familias, mayoritariamente este programa acoge mujeres, por dos motivos. Uno, ya lo hemos referido, los hombres suelen ser asesinados. Y dos, porque para seguir trabajando y manteniendo las comunidades es necesario el acompañamiento psicosocial y la recuperación de estas mujeres. Si la mujer es el centro de la sociedad y mina sus capacidades, minas al mismo tiempo el desarrollo comunitario. Y es aquí cuando entran en juego dos nuevos elementos. El ODS 17, alianzas, los vínculos que decía Cristina. Uno de los más importantes, a pesar de estar el último en la lista de ODS. Y dos, el papel del trabajador social en esos contextos, el cual se encarga de hacer previamente una reconstrucción a través de la historia de vida, del caso, del proceso, y la cual luego es utilizada como argumento para la denuncia ante el tribunal. Para preparar todo este proceso de acogida, se generan unas alianzas entre las diferentes organizaciones que participan, acogidas que durante 6 meses en tierras ya europeas, por decirlo de alguna manera, suelen hacer incidencia política, sensibilización, formación y preparación para el retorno a la comunidad, siendo este el punto más importante. Y como cierre, nos gustaría llamar la atención en dos cuestiones. Una, las alianzas del trabajo social entre comunidades. Tener en cuenta que fortalecernos nos hace más capaces, que la cooperación internacional debe intervenir y promocionar la comunicación y el encuentro entre ambas partes y entre ambas sociedades. Y dos, que el trabajo social ayuda no solo como profesión, sino también todos los instrumentos que son esenciales para la investigación y para luego la visibilización de estos casos. Y, en consecuencia, como una profesión que nos permite cambiar, avanzar y mejorar las sociedades. Muchas gracias. Ana, bueno, nos has dejado, mira, yo temblando. Magnífica exposición y un recuerdo para compañeras y compañeros y para todos esos promotores de los derechos en Iberoamérica o en otros continentes donde no tienen a lo mejor la suerte que tenemos nosotros. Muchas gracias por tu exposición. Ahora doy el paso a Adrián Rodríguez Ramos, de la Universidad de La Laguna, que presenta su comunicación El autocuidado de las y los trabajadores sociales que desarrollaron proyectos de emergencia social en La Palma. Buenos días a todas y a todos. Para comenzar, quería dar las gracias al comité organizador por permitirnos estar aquí y al comité científico por haber aceptado esta comunicación y todas las demás. Empiezo con la comunicación. Bueno, como todas y todos saben, el 19 de septiembre de 2021 entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja, porque todavía no tiene nombre, el volcán de La Palma, que sale por donde nadie esperaba y tiene un poder destructivo altísimo. Ya ayer en este congreso se expuso el proyecto que se llevó a cabo por trabajadoras y trabajadores sociales en la isla de La Palma, que es el diagnóstico e intervención social como consecuencia de la crisis volcánica de la isla de La Palma, los efectos de proporcionar a los afectados una solución habitacional digna. Estaba financiado por el Instituto Canario de la Vivienda y lo implementó el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. En ese contexto, pues decidimos ver cómo les podía afectar a las compañeras que de repente, de un día para otro, tienen que acudir a una situación de emergencia muy grande, con mucho dolor, mucho sufrimiento humano,
y cómo les afecta a ellas, ¿no? Muchas se tuvieron que trasladar a La Palma porque ni siquiera, o sea, La Palma no tiene suficiente personal como para cubrir el proyecto, entonces fue de un día para otro, tuvieron que viajar, cambiar su lugar de residencia y todo, y esto, claro, tiene una afección en su trabajo, que se une a los efectos que tiene el trabajar con sufrimiento de otras personas, como todas y todos nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué efectos tiene trabajar con el sufrimiento ajeno? Pues nos puede llevar a experimentar cambios no deseados en nuestras emociones, en nuestras cogniciones y nuestros comportamientos. Puede acarrear costes personales, tanto en el desarrollo personal como en nuestras relaciones interpersonales, ya fuera de nuestro trabajo, ¿no? Y puede repercutir de manera negativa en nuestro bienestar general. Esto a grandes rasgos, cada uno de estos puntos se puede desgranar mucho más, pero a grandes rasgos es esto. A ver. Cuando nos pusimos a estudiar qué efectos negativos tiene nuestro trabajo o el trabajo en general, hay una diferenciación entre el burnout y la fatiga de compasión. Yo creo que es mucho más conocido el burnout, ¿no? Siempre hemos hablado del burnout, de la fatiga, del estar quemado en el trabajo, estar quemada en el trabajo. Pero yo, hasta que no me metí en esto, nunca, no sé ustedes, pero yo nunca había escuchado hablar de la fatiga de compasión. Y cuando vi lo que era la fatiga de compasión, dije, claro, ahora entiendo más cosas, ahora entiendo otras cosas que pasan, ¿no? Mientras el burnout lo puede sufrir cualquier trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo y está ligado al estrés laboral prolongado y la gestión inadecuada que se puede hacer de ese estrés. Además, el burnout está caracterizado por el agotamiento emocional y por la baja realización personal en el trabajo y la despersonalización. La fatiga de compasión va más allá, y la fatiga de compasión no la puede sufrir cualquier trabajador, la cajera del supermercado, por ejemplo. La fatiga de compasión la sufrimos quienes trabajamos con los problemas de otras personas y tenemos una responsabilidad pues, en el acompañamiento de esos problemas o esas situaciones negativas, ¿no? La fatiga de compasión tiene unos síntomas que se relacionan con el trastorno por estrés postraumático, que aunque no lo estemos sufriendo nosotros, porque puede ser que la otra persona, pues nuestra capacidad de empatía y nuestra... Es que hay dos corrientes. Tradicionalmente se dijo que era la sobreempatía, nosotros sobreempatizamos con esa persona y por tanto sufrimos, pero parece que los últimos estudios que se han hecho a nivel neurológico dicen que no es tanto eso, sino la dificultad que tenemos para distinguir entre nuestras emociones y las emociones de la otra persona. Que no es empatía, sino es que llega un punto en el que no sabemos dónde termina nuestra emoción y dónde empieza lo de la otra persona, ¿no? Suele irrumpir de manera repentina después de largos procesos de interacción con personas con las que estamos interviniendo, y estas son las diferencias entre el burnout y la fatiga de compasión, y creíamos que era importante pues, tener en cuenta estos efectos negativos que puede tener el trabajo. Por supuesto hay otros, parece que estoy aquí hablando de todo lo malo que tiene el trabajo, ¿no? También tiene cosas buenas, ¿no? Pero también existe la satisfacción por compasión, que también a nosotros pues, nos ayuda a seguir adelante y demás. Pero bueno, en este caso queríamos centrarnos en esto por la emergencia que surgió en la isla de La Palma. Bueno, el objetivo de este estudio fue explorar las estrategias de autocuidado y el bienestar percibido de las trabajadoras y trabajadores sociales durante el desarrollo de los proyectos de emergencia social en la isla de La Palma durante el volcán. En cuanto al método, participaron solamente 6 trabajadoras sociales, todas mujeres. Claro, evidentemente nos hubiera gustado que participaran muchas más, pero la situación era la que era. Esto fue en los primeros días. Ellas pues, sobrevivían como podían, las pobres, y tampoco voy a... O sea, nos hubiera encantado que fueran más, pero llegamos a donde llegamos.
ninguna residía en La Palma en el momento que se produjo la erupción del volcán. Esto es importante porque les permite cierta distancia con la situación, aunque todas y todos los canarios sufrimos allí con muchísimo dolor lo que estaba pasando en La Palma, pero es verdad que al no estar afectadas personalmente, pues quizás hay una cierta distancia. Y lo que sí tiene, que a lo mejor le causó un estrés superior, es el cambio de isla. No es lo mismo coger un coche e irte por carretera a tener que cambiarte de una isla a otra sobre la marcha, ¿no? La metodología intentamos que fuera mixta, pero evidentemente con 6 participantes, pues los estudios cuantitativos no los pudimos analizar, pues porque no serían significativos, pero sí hicimos una revisión cualitativa de esas respuestas cuantitativas. Nada, el instrumento, pues unos datos sociodemográficos, una serie de preguntas abiertas y estas 3 escalas de autocuidado, de autocompasión y de bienestar subjetivo. Y vamos a ver los resultados, que quizás es lo más interesante. En cuanto a la experiencia profesional y a la formación específica, el 50% de las compañeras que contestaron al estudio comentaban que era la primera vez que tenían una experiencia en una situación de emergencia, una experiencia profesional. Esto es normal porque tampoco hay situaciones de emergencia de este tipo todos los días y menos mal. Y luego alguna había tenido experiencia como trabajadora social y otras como voluntarias en algún tipo de emergencia. En cuanto a la formación específica en situaciones de emergencia, el 83,3% decía que nunca había tenido formación específica y el 16,7% que sí. Y en cuanto a la formación específica en autocuidado, pues los resultados fueron los mismos. Una grandísima mayoría no tenían formación específica. En cuanto a los resultados de la afectación emocional, pues comentaban que, por un lado, que sí puede llegarles a afectarles emocionalmente porque se sentían tristes sin saber por qué y que les aumentaba su nivel de ansiedad. Y otras decían que no les afectaba emocionalmente porque trataban de desconectar cuando abandonaban el puesto de trabajo y que a pesar de que sentían empatía por las personas, hacían de los problemas de las personas sus propios problemas, ¿no? Ahora lo que habría que indagar es cómo conseguían esto, pero bueno, eso para otro estudio. En cuanto a los resultados de las estrategias de autocuidado, el 66,7% nos comentaban que sí han usado estrategias de autocuidado, y en cuanto a las estrategias que utilizaban, destacaban las que tienen que ver con la expresión de los sentimientos y las emociones y compartirlos pues, con otras personas, tanto con sus compañeros como con gente ajena. Siempre comentaban que más con los compañeros y compañeras porque eran quienes mejores le iban a entender, ¿no? Buscar momentos de desconexión tanto en el propio puesto de trabajo como fuera. Es verdad que La Palma para eso pues, es bastante agradable porque muchas hacían actividades en la naturaleza. Otras muchas, pues la terapia es una de las, directamente, pues y la terapia les había ayudado. La meditación y el ejercicio físico son las principales estrategias. En cuanto al análisis de los cuestionarios que pasamos, ese análisis cualitativo que hicimos de las respuestas, pues lo que tiene que ver con el autocuidado, los resultados fueron coherentes con la parte cualitativa, con las respuestas que nos dieron en las preguntas abiertas. Y ya más en el ámbito laboral, pues destacaban que siempre buscaban pues, nuevas oportunidades de desarrollo profesional, que sí reconocen el desarrollo de sus propios éxitos profesionales y de otras compañeras y compañeros, y que buscan la cercanía de otras personas cuando lo necesitan. En cuanto a la autocompasión, nos salieron, llamaba la atención que han sido bastante críticas consigo mismas y que eran un poco duras criticando sus propios defectos.
Es verdad que por otro lado pues decían que no se aislaban ante situaciones complejas y que ante los eventos dolorosos tratan de tener visiones equilibradas, ¿no? Que esto todo les ayuda a salir adelante. Y en cuanto al bienestar subjetivo, se mostraban orgullosas de sí mismas y de su esfuerzo y percibían cierto control para el cambio de algunas cosas importantes. Bueno, en cuanto a las conclusiones, las estrategias de autocuidado son similares a las que se han encontrado en otros estudios, pues la que tiene que ver con la expresión de sentimientos y emociones, con la desconexión, con hacer terapia, la meditación y el ejercicio físico. Las situaciones de alta complejidad técnica que pueden resultar emocionalmente exigentes a las que se ven expuestas normalmente las trabajadoras sociales pueden verse identificadas en situaciones de emergencia y ya nuestro trabajo pues es complejo, ¿no? Y es emocionalmente exigente en el día a día, pues en una situación de emergencia de este tipo, que además pues era el trabajo durante prácticamente todo el día con el volcán ahí. Además el volcán no te dejaba nunca olvidarte de él porque el sonido es muy fuerte, constante, la ceniza cayendo todo el día y todo eso viendo cómo las personas pues venían día a día porque se habían quedado sin nada, y sin nada literal, pues se quedaban hasta sin recuerdos, sin su calle, sin su plaza, sin su pueblo, ¿no? No solo es tu vivienda, sino todo lo que está alrededor. Se sentían capacitadas para realizar el trabajo, aunque no contaran con información y formación suficiente, aunque sí manifestaban que sería interesante pues, reforzar estas capacidades, y manifiestan que la intervención podría llegar a afectarles emocionalmente. Hacemos una propuesta final que parece que es necesario crear protocolos de actuación para el autocuidado e implementar algunas estrategias formativas e informativas en este sentido, en situaciones de emergencia específicamente, que nos permitan pues, afrontar los retos profesionales que nos puedan surgir, ¿no? Y nada, las limitaciones principales que vimos al estudio fue la imposibilidad de realizar entrevistas individuales presenciales, por lo que comentábamos, y el tamaño de la muestra, que es un poco pequeñito, pero que nos permitió por lo menos acercarnos un poco al estudio. Nada, y quería agradecer pues, al personal del Colegio de Trabajo Social, a Ruth, a Sergio y a Javi por su implicación en todo este trabajo, a la Junta Directiva del Colegio también por ayudarnos, al Instituto Canario de la Vivienda, a las trabajadoras sociales que participaron y a las que no, y a mis compañeras Rosaura González Méndez y Laura Aguilera, que son profesoras de la Universidad de La Laguna, que también estuvieron pues echando una mano con todo esto. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Qué importante el autocuidado y que nos cuiden desde las instituciones. Además, en la Universidad de La Laguna continuaréis con más estudios. Sí. Vale, y bien interesantes. Pues quedaros con su correo, por si a alguien le interesa el tema del autocuidado. Después lo enviamos. Bueno, y ahora la parte internacional de la mesa. Tenemos desde el Instituto Politécnico Portalegre de Portugal, Elisete, Simões Diogo y Raquel Melo son las autoras de la comunicación Inmigrantes o nacionales son personas, trabajo social promoviendo la sostenibilidad y la equidad en regiones despobladas. La ponencia va a ser en inglés. Seguramente hay muchas personas en la sala que no tenemos traductor como Malcolm Payne, pero venga. Perdona. Sí. Antes de nada, si queréis ir haciendo alguna pregunta, levantar la mano y que os den tarjetas para no olvidaros de, como son tantos los ponentes, repartir alguna tarjeta. Adelante. Buenos días. Es que no hablo castellano, voy a hablar en inglés. ¿Portugués? ¿Ah, sí? Sí. Perfecto.
pero la presentación está en Da castellano. igual, pero tú puedes hablar en portugués. Ah, sí. Sí, preferimos, de verdad. Ah, sí. Gracias. Es ¿Te más sientes fácil cómoda? para... Sí. ¿Es más fácil para ti? Puedo hablar en porteñol. Sí, pues en Porteñol. portuñol. Va a hablar Vale. en portuñol. Muy bien. Nuestro estudio es sobre migraciones. En Portugal, como España y otros países de la Europa, están, como ustedes saben, recibiendo inmigrantes de países fuera de la Unión Europea. Una tendencia de crecimiento. Por tanto, los inmigrantes tienen muchos desafíos para se adaptar y integrar en un país de acogida. Esto está relacionado con acceso a servicios y a bens. Mas, na verdade, os imigrantes têm impacto muito positivo na economia nacional dos países que os acolhem, particularmente em regiões despovoadas. O trabalho social, que é uma profissão chamada a apoiar estes processos, deve conduzir estudos sobre la inclusión social de los inmigrantes, también los derechos humanos relacionado con compromiso con los principios y valores de trabajo social en línea con la Federación Internacional de los Trabajadores Sociales. Mi presentación está integrada en un proyecto mayor llamado Ir Além, a inclusión social de inmigrantes en PTs nacionales de países terceros fuera de la Unión Europea y el desenvolvimiento de territorios de baja densidad despovoados. Sobre el impacto de los inmigrantes en estos territorios. Es financiado por la Comisión Europea, el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración. Como objetivo se pretende analizar la relación entre las prácticas de los trabajadores sociales para la inclusión social de estos inmigrantes e de que forma essas práticas suportam o desenvolvimento regional, particularmente em Alentejo, sul de Portugal. Como questão de investigação, até que ponto o cuáles son los contributos de trabajo social para igualdad los inmigrantes y a sustentabilidad de estas regiones despobladas. La metodología se pretende que este estudio puede soportar las políticas sociales, la política migratoria, estando dando voz a los trabajadores sociales que están trabajando, apoyando estos inmigrantes. Es un abordaje cualitativo, un estudio exploratorio con entrevistas a estos trabajadores sociales integrados en los centros locales de apoyo a inmigrantes para la integración. En esta región tenemos 3 de estos centros, lo incluimos todos en nuestro estudio. Es una análisis cualitativa de los datos basada en análisis de contenido, soportada por el programa informático MaxQDA. Algunos resultados preliminares, porque este estudio está ainda siendo realizado. La realidad que encontramos en el campo
Los emigrantes tienen condiciones de acceso al arrendamiento de las casas muy difícil, condiciones muy pobres y con riesgo de salud. Hay discriminación de parte de los propietarios de la habitación, considerando que son extranjeros. Obstáculos en términos de acceso a educación en las escuelas, también en términos de condiciones de empleo. Aquí algunos pasajes de las entrevistas. Trabajo social, ¿de qué forma promueve la equidad? Apoyando o acceso a habitación, empleo y también acceso a nacionalidad portuguesa en este caso para los emigrantes que llegan a Portugal. Apoyando el acceso a servicios, también facilitando acceso a bienes de comida, ropa, todo eso. Que los trabajadores sociales entienden que los emigrantes son personas independientes de su nacionalidad, si son portugueses o extranjeros, y los tratan como iguales. Trabajo social apoyando a integración, a humanización, cooperación, que promueve relaciones muy próximas, muy cerca de los emigrantes. En nuestro estudio entendemos que hay elementos llave para integración efectiva, con una efectiva respuesta para los emigrantes, relacionada con la humanización de contactos, de la relación, disposición que los trabajadores sociales presentan a los migrantes para la cooperación y esa relación es muy próxima con horarios alargados, cualquier día de la semana, cualquier hora, atendiendo su móvil muy próxima. También los trabajadores sociales tienen un papel muy importante informando, mediando y empoderando a los emigrantes, esclareciendo lo que se pasa, las reglas, la ley del país de acogida, de Portugal, pero también clarificando esa ley, esas normas, en los servicios públicos que desconocen la ley y cómo proceder para apoyar la integración de los emigrantes. Son también mediadores entre los inmigrantes y las empresas para conseguir un empleo o un servicio, para conseguir una consulta médica porque son doentes. Porque siempre hay esta discriminación en el acceso a los servicios, a la habitación, todo eso. También hay un conjunto de actividades que los trabajadores sociales desenvuelven con la población local para quebrar estigmas, desinformación, fake news sobre los inmigrantes, a través, por ejemplo, de seminarios, de cinema, actividades de esclarecimiento. Trabajadores sociales también promueven la sustentabilidad, promueven la calidad de vida de los inmigrantes y hacen un conjunto de recomendaciones para la política local de estas regiones despobladas, que hay más monitorización del gobierno, que hay un doctor en nurses, enfermeras, que puede apoyar específicamente a los inmigrantes, médicos solo para inmigrantes, también en términos de regularización de permanencia en territorio nacional
que pueda contratar más trabajadores para que puedan soportar estos procesos de integración de una forma más rápida, porque los derechos de los inmigrantes fican suspensos porque la situación de regularización demora mucho tiempo. También que puede recuperar las casas de zona histórica que están devolutas y así usar estas habitaciones para los inmigrantes. Una síntesis de nuestros resultados y una breve discusión muy focada en las condiciones actuales de los inmigrantes, las condiciones de vida, en términos de habitación, de trabajo, educación, acceso a servicios y discriminación. Esto en línea con la literatura. Después, otra discusión relacionada con los principios y valores de trabajo social, que debe enfocarse en la dignidad humana, justicia social, derechos humanos y sustentabilidad, reforzado por las organizaciones internacionales de nuestra profesión, que en la práctica empoderan y refuerzan las relaciones a través de la mediación y procesos participativos. Por fin, que es muy importante que se pueda vincular a los inmigrantes en estas regiones, estas áreas despobladas, porque es muy importante para su demografía, para la sustentabilidad económica. Los trabajadores sociales tienen un papel muy importante en este ámbito y para apoyar las políticas sociales. Un estudio que está en progreso, también que se debería dar más atención a toda la estructura teórica y a práctica que los trabajadores sociales tienen para apoyar las políticas. Gracias. Muchas gracias, Eliseth, por visibilizar la labor de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que trabajan con la población inmigrante. Gracias por esta integración. Y ahora toma la palabra Rubén Calero del Valle, investigador de la Universidad de Huelva, con la comunicación Regeneración Urbana para la Inclusión Social, un estudio de caso de la ciudad de Huelva. Vale, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a exponer de pie porque soy un manojo de nervios, ¿vale? Bueno, os comento, disculpad ante todo a Carolina por no poder asistir, bueno, conmigo. Yo, Rubén, os voy a presentar este trabajo, ¿no? Este trabajo que, como bien me han presentado, soy investigador, pero también soy trabajador social. ¿Por qué reseño esto de trabajador social? Pues precisamente porque os voy a hablar de regeneración urbana, ¿vale? Regeneración urbana, en este caso para la inclusión social, ¿no? A simple vista, parece que esto de urbanismo y esto de gestión urbana es algo que compete pues solo a arquitectos y urbanistas, pero no es así, ¿no? También tenemos nosotras como trabajadores sociales, tenemos un papel bastante relevante, ¿no? ¿En qué sentido? La compañera antes ha apuntado, ¿no? ese papel del trabajo social, ¿no? En torno a la sostenibilidad, ¿no? Este trabajo parte de un proyecto más amplio, Huelva Espacios Urbanos, ¿vale? Donde se identifican una serie de espacios urbanos con necesidades, ¿no? Concretamente nosotros nos hemos centrado en estos dos espacios, Marismas de los 10 y Parque Juan Duque, luego os diré por qué, y destacar también que participa la sociedad onubense, concretamente actores clave y ciudadanía, lógicamente en barrios de exclusión social, ¿no?
No quiero enrollarme mucho con la teoría, ¿vale? No quiero aburrir demasiado. Destacar de la teoría, ¿no? En qué nos sustentamos, ¿no? El menosprecio del urbanismo moderno. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en valor esa convivencia, esa integración y esa acción política en los espacios públicos, los espacios urbanos, ¿no? Aquí tenemos Borja y Musi, que nos habla de que la historia de la ciudad es la de su espacio público, ¿vale? Y en palabras de un representante de la Asociación de Vecinos, de uno de los grupos de discusión, si quieres saber cómo es una ciudad, visita sus parques, ¿vale? El urbanismo, en el caso de Huelva, ha ido en consonancia con ese menosprecio característico del urbanismo moderno. Ha sido precipitado, ha sido hecho a trompicones, racionalista y deshumanizado. Le ha dado la espalda a la ciudadanía. En este sentido, Lefebvre plantea dos tipos de espacios, el concebido, el proyectado desde la oficina, ¿no? El arquitecto, el político de turno que está en su despacho y vamos a hacer esta acción en la ciudad, vamos a hacer esto, ¿no? Sin tener en cuenta a la ciudadanía ni su opinión, ¿no? Y por otro lado, el espacio vivido, que tiene en cuenta lo físico, pero aparte también lo simbólico, lo histórico, lo cultural, esos significados que la ciudadanía le otorga a ciertos espacios de la ciudad, ¿no? ¿Qué es, por tanto, esto de regeneración urbana? Pues puede plantearse como esa vuelta a la ciudad en el pasado, ¿no? Esa ciudad comunitaria, esa ciudad en la que la ciudadanía es partícipe, en la convivencia, ¿no? La vecindad. Es un proceso, esto de la regeneración urbana es algo complejo, multidimensional, ¿vale? Pero aparte es capaz de ofrecer una visión sectorial e integral al mismo tiempo, ¿no? Dando soluciones a problemas urbanos y guiando la ciudad de forma duradera, no con soluciones cortoplacistas, ¿vale? Y siempre centrando desde las tres dimensiones, la social, la económica y la ambiental. Y no olvidar la gobernanza público-privada e inclusiva, ¿vale? En este sentido, los Objetivos de Desarrollo del 2030 hablan de ciudades sostenibles, ciudades inclusivas, ¿vale? Pero no solo ciudades, también los municipios. En este caso, la regeneración urbana habla de esas tres dimensiones, la económica, la social y la medioambiental, ¿no? Parece que en ocasiones se centra el discurso en torno a lo sostenible solo en lo medioambiental, en el tema medioambiental, y también nos referimos a lo económico y a lo social, ¿no? En el caso de la social hay dos factores a tener en cuenta, el urbanismo como vector que puede generar exclusión o inclusión, depende de las políticas que se hagan, políticas urbanas, y el urbanismo social vivencial, este del que os hablaba antes con Lefebvre, de esa identidad, esa pertenencia, ¿vale? Esa memoria colectiva. Teniendo en cuenta estos dos factores dentro de la dimensión social, podemos crear nuevas formas de gestión urbana y de gobernanza, un urbanismo más participativo, más inclusivo, etcétera, ¿no? En definitiva, estamos hablando de revalorizar la dimensión social, ¿vale? Por eso se crean estrategias como EDUSI, la GERASI o planes municipales, ¿no? Centrados en la inclusión. En este sentido, se intenta apostar por mejorar la calidad de la población, de la ciudadanía, el acceso a esas infraestructuras, a esos recursos. Por eso decía que el papel del trabajo social en las ciudades es muy relevante, ¿no? También por abordar esa marginación de los grupos sociales, esos guetos que se forman en las periferias de las ciudades, ¿no? Y los efectos inmediatos de la seguridad, la criminalidad o incluso el desarrollo comunitario, ¿no? Trabajadoras sociales que fomentan el trabajo comunitario, ¿no? Para empoderar precisamente esos barrios y esas zonas en exclusión social, ¿no? ¿Qué objetivo hemos perseguido con nuestro trabajo? Pues incluir esa dimensión social en la recuperación de esos espacios urbanos de zonas vulnerables, ¿vale? Y aparte mejorar la calidad de vida de esos colectivos que viven en esos espacios, ¿no? En exclusión social. En torno a tres temas clave: la percepción de significado, la gobernanza y la puesta en valor, ¿no? Metodología.
¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo hemos obtenido la información? Pues la metodología principalmente ha sido cualitativa y de corte exploratorio. Hemos dividido la ciudad en 8 distritos censales y hemos identificado un espacio por cada distrito. Pero nosotros nos hemos centrado en estos dos que os comentaba al principio, ¿no? La fase, en una primera, 9 entrevistas a actores clave, ciudadanía, tercer sector, universidad, sector empresarial, etcétera. En una segunda, un cuestionario líquido a 20 de 41 asociaciones de vecinos, más que nada porque el resto de asociaciones de vecinos pues, no tenían una gran movilización, estaban cerradas algunas, etcétera, ¿no? Y luego los 8 grupos de discusión. Un grupo de discusión con diversidad de opiniones en los que se incluía, pues, en los que se hablaba en cada uno de ellos sobre un espacio urbano, ¿no? Aquí tenéis un mapa de la ciudad de Huelva, dividido en los 8 distritos que os comentaba anteriormente. Para quien no sepa dónde está situada Huelva, pues estamos en la parte occidental de Andalucía, ¿vale? Aquí veis los 8 distritos. Para que os hagáis una idea, este es el distrito, esta es la parte céntrica de la ciudad y ahí vemos la periferia. Casualmente, casualidad ninguna, estos dos espacios, el Parque Juan Duque y Paseo de Marisma de los 10, están situados en distritos en la periferia, ¿vale? ¿Y qué ocurre con estos espacios? En el caso del Parque Juan Duque, espacio sin uso, marginal, se vierte basura, bichos, escombros, etcétera, ¿no? Hay inseguridad, hay puntos de venta de drogas y otras actividades ilícitas. En el caso de Paseo de Marisma de los 10 ocurre algo similar, ¿no? Lo único que este espacio también se utiliza para correr, para pasear y tenemos ahí la Marisma de los 10, ¿no? Vamos paseando y un sitio bonito, ¿no? Pero no deja de tener esa presencia de chabolismo, es una zona insegura de noche, hay actividades ilícitas también, ¿vale? Eso... Gracias. Vale, en cuanto a los resultados, profundizando en estos resultados, la percepción del Parque Juan Duque, los decía, ¿no? Se percibe como un basurero, pero como una barrera física y social entre dos barrios. Fijaros lo curioso de esto, ¿no? Por un lado encontramos la barriada Diego Sayago, conocida popularmente como la barriada del Torrejón, y por otro los Jardines de la Sierra. Son dos barriadas con diferente nivel socioeconómico. Jardines de la Sierra tiene niveles socioeconómicos bastante más altos que la de barriada Diego Sayago, ¿no? Y sin embargo el parque divide ambos barrios, ¿vale? Es un parque que está desconocido y tiene marcados los determinados prejuicios, ¿no? En especial hacia la comunidad gitana, ¿vale? Y hacia otros colectivos en exclusión social. Fomenta incluso prejuicios con respecto a otras ciudadanías, hacia el resto de la ciudadanía, ¿no? Porque evita esa comunicación, ¿no? Simboliza este espacio la falta de voluntad política en este sentido y sentimientos de frustración por parte hacia la administración, ¿no? En la percepción de Paseo del Marismo es una percepción diferente. ¿Por qué? Porque es una fuente de patrimonio antropológico por explorar. También se habla, es un espacio de conexión a nivel interprovincial por las actividades laborales y económicas, y también a nivel interprovincial, un recurso natural e identitario. Ahí tenéis imágenes de lo descuidado que está. Y aparte se habla de ese espacio olvidado y estercolero y esa necesidad de integrarlo con la ciudad, en especial con los cabezos, ¿no? Y revalorizar su uso. ¿Qué puesta en valor decían nuestros entrevistados a nivel urbanístico? Pues se comparaba con otros espacios de la ciudad, otros parques. Aparte, decían que deberían tener un uso genérico tanto para mayores, para zonas, también para los perros, poder pasear, zonas deportivas. Se hablaba de un sistema de transporte de monitoreo. ¿En qué sentido? En ver la evolución del parque, ver cómo se conserva, ¿vale? Y esto era atribuible al resto de espacios públicos.
En cuanto a educación, la puesta en valor era desarrollar un programa de actividades educativas en torno a hábitos y comportamientos sostenibles, saludables, programas de actividades culturales, ¿vale? En el caso de las marismas, la puesta en valor en torno a lo histórico-cultural, crear unas rutas entre el paseo marítimo, para facilitar el contacto de los peatones con las marismas, y crear un centro de interpretación para educar en valores ambientales, ecológicos, etcétera, ¿no? A nivel social, fortalecer el movimiento vecinal, rejuvenecer el tejido. Las asociaciones de vecinos normalmente están lideradas por personas mayores, ¿vale? También se hablaba de implicar la población excluida con idea de mantener también el espacio, ¿no? Y la permeabilidad de los barrios, ¿no? A nivel educativo, fortalecer todo era en torno a las marismas, su valor paleontológico, etcétera, ¿no? Resultados a nivel de gobernanza de ambos espacios. Fijaros, aquí coinciden, ¿no? Hablan del rol coordinador del ayuntamiento, debe mejorar esa comunicación, ¿no? Entre el ayuntamiento y la ciudadanía. La percepción de los servicios sociales es positiva, pero se habla de que están infradotados, ¿vale? Que les faltan recursos. Aparte, se habla de incluir las propuestas de la población infantil y otros grupos sociales que no se tienen en cuenta, ¿no? La participación ciudadana, que no solo esté suscrita a la Concejalía de Participación Ciudadana, que sea transversal e interseccional con el resto de concejalías. Fomentar esa cultura política, que los políticos sepan escuchar, sepan aceptar las críticas constructivas, renovar las asociaciones de vecinos, como os comentaba antes, y un sistema de rendición de cuentas para que esos compromisos políticos no queden en el olvido. Y, bastante relevante, los resultados en torno a las mesas territoriales ERASI, que se garantizara la durabilidad de esas redes de trabajo que se crean en las ERASI y adaptar los proyectos de inserción sociolaboral al territorio y que no sean genéricos, ¿no? Para todos los barrios el mismo, ¿no? Estos son y que esos resultados esperados y que se evalúe el impacto, ¿vale? Que no se quede solo sobre un papel mojado, ¿no? Como conclusión es deciros que la regeneración urbana ofrece una oportunidad para mejorar la convivencia de los barrios, la calidad de vida, mejoras a nivel educativo, creación de empleo incluso a largo plazo, poner en valor el legado histórico y social de esas zonas que están en exclusión social y romper esas barreras sociales y arquitectónicas, ¿no? Esta investigación aporta esas claves para mejorar la calidad del espacio de una ciudad de Huelva, una ciudad de tamaño medio, pero que puede ser una experiencia replicable a otras ciudades de tamaño pequeño y de tamaño mediano, ¿no? Porque las ciudades, no todas las ciudades son iguales. No podemos ofrecer respuestas genéricas para todas las ciudades. Las ciudades de gran tamaño requerirán de ciertas propuestas y las pequeñas y medianas de otras, ¿vale? Esto es una tendencia que se suele generalizar, ¿no? Y las ciudades pequeñas, pues, se quedan ahí como un poco en el olvido, ¿no? En definitiva, hablamos de un urbanismo más participativo, que la ciudadanía sea partícipe en el proceso de toma de decisiones de la ciudad, ¿no? Y que no se tomen las decisiones desde esas oficinas y desde un cuestionario online. Y nada, agradecemos a las entidades y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Rubén. Creando ciudades para vivir todos y todas. Ahora vamos con la última participante de esta mesa. Ella es Rocío Vela Jiménez, de la Universidad de Loyola de Andalucía, y la comunicación es: la medición de la exclusión social puede contribuir a que el trabajo social responda a los retos de las zonas urbanas desfavorecidas. Hola, muchas gracias. ¿Ven? ¿Vamos para allá? Igual. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por promover. No. Ahora, ¿no?
que decía que muchas gracias por promover espacios en los que nos encontramos, los que ejercemos el trabajo social, los que investigamos y los que estamos en la formación de nuevas generaciones, porque es muy importante y muchas veces cada uno nos quedamos en nuestro sitio y estos espacios de diálogo son necesarios para seguir mejorando. Bueno, yo vengo, como bien ha dicho la compañera, de la Universidad Loyola, de un instituto con un nombre muy largo, un instituto de investigación en políticas para la transformación social, donde estamos desarrollando varios proyectos en Andalucía con barrios desfavorecidos, con el objetivo de promover procesos de desarrollo local, donde sean las vecinas y los vecinos los que incidan en las políticas que se hacen en sus barrios. Bien, estos barrios desfavorecidos, ¿a qué nos referimos, ¿no? cuando estamos hablando de estos barrios desfavorecidos? La situación que enfrentan es compleja, puesto que según Naciones Unidas ya nos dice que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades y eso significa que van a aumentar las desigualdades y la segregación social y urbana. En Europa ya tenemos el 32% de la población viviendo en barrios desfavorecidos. Una situación bastante preocupante, porque aquí, en estas zonas, se dan situaciones que impiden el ejercicio de la ciudadanía en igualdad de condiciones, impiden que puedan disfrutar las personas de los derechos humanos igual que lo hacen otras personas. En España, según la Red de Lucha contra la Pobreza, EAPN, tenemos al 26% de la población, y esto en el último informe, cada año va aumentando, en situación de pobreza y exclusión social. Como vemos, la Agenda de Desarrollo Sostenible promueve que para poder construir sociedades inclusivas y sostenibles tiene que darse una integralidad, una multidimensionalidad en diferentes ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos propone la Agenda 2030. Y en estas zonas urbanas desfavorecidas inciden todos. Los barrios tienen los retos, tienen casi todos los retos de la Agenda 2030. Evidentemente lo que tiene que ver con los entornos marinos y los bosques no, pero el resto lo tienen. Acceso a la educación, empleo, convivencia, participación de la mujer, cuidados, acceso a la tecnología, acceso a la protección social, todos, con lo cual tenemos una situación bastante compleja a la hora de resolver los retos que enfrentan estos barrios. Con los que trabajamos nosotros en Andalucía, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística publicó el informe de indicadores urbanos, donde de los 15 barrios con menor renta de España, 11 están en Andalucía, con lo cual tenemos una situación bastante compleja con estos barrios. Espérate que no sé. Vale. Bien. Cuando hablamos de exclusión social, de lo que le está afectando a estos barrios están desfavorecidos, están excluidos, ¿de qué hablamos? Hablamos más allá de los ingresos económicos. Fijaros, el Instituto, el INE, acaba de decir, oye, los barrios con menor renta, ¿no? Y decimos automáticamente, los barrios más pobres, los barrios, no, menor renta. Pero es que hay otras situaciones que inciden también en estos barrios. La exclusión es un proceso multidimensional, ni siquiera es un momento. Las personas, las comunidades van pasando por diferentes etapas cuando están en un proceso de exclusión social. Una cuestión de derechos humanos que incide, como ya he dicho, a la incapacidad de participar y además es una cuestión que influye en los individuos, pero que también influye en sus entornos, en los entornos donde viven estas personas. Desde el trabajo social tenemos un reto bastante fuerte a la hora de promover estos procesos y somos un agente clave para poder conseguir este desarrollo inclusivo y sostenible en el ámbito de la comunidad, de los entornos comunitarios. Somos agentes que promovemos ese proceso de participación, que la comunidad se apropie de su propio proceso de desarrollo. Nos adaptamos a esa realidad particular, como bien ha dicho el compañero, cada entorno, cada comunidad es una realidad particular. Es muy importante que conozcamos nuestra comunidad, que la conozcamos nosotros, pero que también la conozcan las personas y que esas personas, esa comunidad encuentre dentro de su contexto la respuesta. Y
es una propuesta política. Tenemos que incidir, tenemos que ayudar a cambiar y a modificar las políticas que inciden en las personas, en los entornos, para promover inclusión social. Bien, dentro de todas estas preguntas nos hacíamos en el instituto, bueno, en estos barrios desfavorecidos estamos hablando que estamos en una situación, la que acabamos de comentar, pero bueno, ¿y quién dice que es estar excluido? ¿Cómo se dice que es estar excluido, ¿no? El INE nos decía lo de los barrios de menos renta, el índice AROPE nos dice también que el indicador de exclusión y vulnerabilidad y pobreza, pero también utiliza indicadores materiales. Es muy importante, lo sabemos las que ejercemos la profesión, esas percepciones de los individuos, esos entornos comunitarios donde se establecen las relaciones, ahí también hay situaciones que se generan exclusión y que son necesarias tener en cuenta cuando hacemos política. Por eso hay una importancia de ese contexto, de ver ese proceso de la exclusión social, no en un momento estático, sino longitudinal en el tiempo, de que la comunidad entienda, oye, qué es lo que necesitamos para nosotros estar incluidos en una sociedad y promover estos procesos desde abajo arriba, ¿no? Procesos bottom-up, desde las vecinas y vecinos hacia arriba, para incidir en las políticas. Ahí nos planteamos bien, pues vamos a ver cómo se ha investigado, cómo se ha medido la exclusión social, y así realizamos una revisión sistemática, igual que la compañera, con el objetivo que os acabo de comentar. Voy a ir rápida porque al ser la última ya vamos tarde. En esta revisión sistemática, igual con unos criterios de búsqueda, llegamos a tener casi 400 artículos y fuimos eliminando investigaciones que no se aplicaban a los entornos urbanos, que era nuestro interés, que no se referían a la medición de la exclusión social de forma multidimensional. Estos son los criterios en los que íbamos clasificando la información. Bueno, pues quién, dónde se hacían estos estudios, dónde se aplicaban, si se aplicaban en zonas urbanas o no, cómo se construían esos sistemas de indicadores, quién los elaboraba, de dónde los sacaban, qué enfoque teórico estaba detrás, el tipo de dimensiones, cómo se llaman, los indicadores, si también incluye indicadores objetivos, no solo subjetivos, etcétera. Estos son los artículos, son investigaciones desde el año 1993 hasta 2019 y bueno, voy a ir muy rápido y he simplificado la presentación por tiempo, así que en un vídeo está mucho mejor explicada. Nos encontramos que casi todos los estudios que analizan, que investigan sobre la medición de la exclusión social, lo hacen en países occidentales. Solo tenemos ahí a México, que un artículo, pero casi todos están en Reino Unido, en Irlanda. Cuando denominamos qué es lo que estamos midiendo, casi todos se refieren a pobreza, exclusión social o privación material múltiple. Se utilizan mucho menos conceptos más positivos, como calidad de vida, inclusión social, bienestar. Bien, para ver cómo se construía el sistema de indicadores que se utilizaba, dividimos la exclusión en dos tipos. Exclusión económico-estructural, que tiene que ver con todo lo más material, ingresos, privación, educación, vivienda, seguridad, lo que tiene más el individuo, y la exclusión sociocultural, que tiene más que ver con la comunidad, con la participación social y política, con el apoyo social. Lo que nos encontramos es que la mayoría de los estudios, la mayoría de las investigaciones, cuando miden la exclusión social lo hacen desde parámetros materiales, utilizando ingresos, privación, vivienda. Tenemos ahí a la participación social y política, que es la excepción, pero casi todo lo que cuando medimos la exclusión lo hacemos desde ese ámbito más material. Paso directamente a los aprendizajes. Bueno, lo que nos hemos encontrado es que hay un debate, porque todavía ni está claro cómo tenemos que llamar a las condiciones que generan desigualdad social. Hay diferentes formas de conceptualizarla y de establecer las medidas. En esta investigación pues hay un sesgo porque lo hemos hecho con los artículos científicos y claro, ahora mismo lo que nos hemos encontrado es que la mayoría, cuando medimos exclusión, es en países europeos y es necesario hacer otros estudios comparativos. Esa diversidad de cuando denominamos la situación de desigualdad. Hay una laguna en los estudios sobre zonas urbanas desfavorecidas concretamente. La mayoría lo hacen en zonas urbanas, pero en los barrios desfavorecidos, donde se dan estas condiciones más complejas de desigualdad, solo 2 investigaciones están aplicadas a ello, con lo que
nos planteamos la necesidad de levantar información de lo que está ocurriendo en estos entornos más desfavorecidos. Hay una carencia demasiado larga de los datos y utilización de datos secundarios. Los informes tardan, cuando el INE da los datos, ahora mismo, por ejemplo, el informe del INE son con datos del año de 2019 y lo sacan a 2022. Tenemos una carencia muy larga cuando decimos las necesidades que están sufriendo la población y sobre todo en estos barrios que hay un movimiento muy grande. Es necesario tener estudios más actuales y además no solo utilizar datos de base secundaria porque es muy difícil además aterrizarlo a los barrios. Muchas veces están a nivel distrito. Entonces, esto para las políticas y las intervenciones, los proyectos que formulamos para resolver los retos que plantean estas zonas es un impedimento. Y bueno, y es necesario ver qué es lo que está ocurriendo, porque estos barrios que llevan 40 años en la misma situación siguen igual. Es necesario que sigamos estudiando, sigamos analizando y sigamos viendo qué es lo que está ocurriendo a través de estudios longitudinales para que las políticas puedan dar mejores respuestas. Igual hay una prevalencia de indicadores objetivos, la mayoría son el 98,86%, y es necesario contar con la percepción de los individuos. ¿Qué está ocurriendo? No es solo que no tenga ingresos, no es solo que no tenga un empleo. Hay algo más que está generando una situación de desigualdad y tenemos que preguntarle a las personas y contar con esa percepción y contar con indicadores subjetivos. Hay un debate también con respecto a los índices, cuando decimos el AROPE, ¿no? El riesgo de pobreza, exclusión, se resume en un índice, pero es que hay más dimensiones que tenemos que ver. Igual, en la construcción de estos sistemas indicadores, lo que proponemos es bueno, pues aquí al trabajo social se traslada todo esto, en la generación de foros, de debates con la comunidad, de crear un conocimiento de las situaciones de exclusión social, contar con estas personas y que estas personas sean ellas mismas las que generen esa medición y que puedan tener esa herramienta para monitorear las políticas que se están haciendo en los territorios en sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestras investigaciones, porque sin duda es un aporte para nuestra profesión. Muchas gracias. No me han pasado ninguna tarjeta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que tenemos 10 minutitos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguien? Es que no tenemos micro. Pero no puede hacerla. Vale, gracias por la pregunta. A ver, te comento. En el caso de Huelva, la barriada Diego Sayago, bueno, bueno, en el espacio de Marismas de los 10, allí hay una barriada que se denomina la barriada de la Navidad, ¿vale?
Es una barriada que está, como comentaba, a las afueras, la zona periférica, y pues no deja de parecer un gueto, ¿no? Es decir, no es casualidad que allí se concentren pues colectivos vulnerables como el pueblo gitano, colectivos inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es una población que suelen tener poca empleabilidad, está marginado con respecto al resto de la ciudad, ¿no? Suele existir poca interacción, poca comunicación con otros barrios colindantes, ¿vale? Y aparte, el transporte, por ejemplo, en el caso de la movilidad, el transporte urbano, sí es cierto que pasa por allí debido a eso, al paseo marítimo, ¿vale? A las vistas de la marisma, ¿no? Para que pasemos por ahí y veamos las marismas, pero no vemos que allí hay un barrio con necesidades de inclusión, ¿no? Y en ese sentido hay paradas de autobuses pero no están justamente dentro del barrio. No están dentro del barrio. Y eso también es bastante llamativo, ¿no? Porque si eres de ese barrio, ¿vale? Aparte de tener problemas a nivel económico, es cierto que luego Entusa, ¿no? Que la empresa de autobuses de allí ofrecen bonos sociales, ¿vale? A determinados colectivos. Puedes acceder, sí, al autobús y te puedes dejar, no sé, a 200 metros y luego tienes que seguir caminando para poder entrar en tu barrio, ¿no? En ese sentido también es muy llamativo cómo, aparte de dónde está situado el barrio, cómo no se apuesta por acercar, ¿no? esas paradas de autobuses y ponerlas dentro del barrio, ¿no? Precisamente en la línea de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que hay, ¿no? Porque se puede pensar, ¿no? En el prejuicio, no, es que claro, aquella zona, una zona marginada, ponemos una parada allí, se la pueden cargar, puede haber conflicto con determinados usuarios porque se dediquen a, pues no sé, a hurtos, pero todo partiendo lógicamente desde esos prejuicios, ¿no? Y suele quedar olvidada en ese sentido. Aparte de eso, volviendo al Parque Juan Duque, ¿no? El Parque del Torrejón, ahí vemos también muy llamativo, ¿no? La comunicación, ¿no? Como os comentaba, divide un barrio mejor posicionado socioeconómicamente de otro más vulnerable. Ahí también encontramos, pues, grupos vulnerables como el colectivo gitano y personas inmigrantes, ¿no? En Huelva existe también otra serie de barriadas que no he mencionado con las mismas necesidades, ¿no? Pero que por cuestiones de tiempo no hemos podido abordar, ¿no? Y el denominador común en todos estos espacios situados en esa zona, en esos barrios, es siempre el mismo, ¿no? Es la falta de empleabilidad, la falta de conexiones con el resto de la ciudad y la falta también de participación, ¿no? Porque normalmente en Huelva, cuando se ofrecen foros de espacios para participar, siempre suelen ir personas residentes del centro, ¿vale? Nunca de la periferia, ni tampoco, en esto lo llevo al protagonismo de las administraciones locales, tampoco se desarrollan esos espacios, esos foros de participación en esos barrios. No se acerca a esos barrios, ¿no? Siempre son reuniones en barrios colindantes donde tienen que acercarse, ¿no? Y siempre en horarios que no son los adecuados para la ciudadanía, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Me he enrollado demasiado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias por la asistencia y damos por finalizada la mesa. Gracias.